Muchas bendiciones a todos. Los invito a compartir este video para que ustedes también sean canal de bendición y puedan llevar a todos sus amigos la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de lo que es el ayuno y por qué debemos hacerlo o por qué se hace el ayuno. Quiero comenzar leyendo la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14. Dice: Y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Yo entonces los oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Qué quiere decir esta lectura? Dice, y mi pueblo, ¿quiénes son su pueblo? Nosotros somos el pueblo de Dios, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla. Cuando hablamos de humillación, quiere decir hacer un sacrificio por el Señor. Y la Biblia nos habla mucho del sacrificio del ayuno y de la oración. Cuando nosotros hacemos ayuno, tenemos que tener claro que el ayuno es para humillarnos ante Dios, y podemos entender que ayuno es el acto de abstenerse voluntariamente de alimento y líquido por un periodo de tiempo. Y tenemos que entender que el objetivo de ayunar es tener un encuentro más cercano con Dios, no solo cuando hay necesidad. Muchas personas ayunan solamente cuando tienen una necesidad, pero nosotros tenemos que ayunar cuando hay un deseo profundo de cada uno de nosotros de conocer a Dios. Si tú tienes deseo de conocer a Dios, de estar más cerca de Él, de servirle, de que Él te dé sus dones, de que Él te use a ti, tú tienes que ayunar y orar. Tenemos que tener en cuenta eso, porque dice: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, oran y buscan mi rostro, yo entonces los oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El ayuno es sacrificio y humillación. Hay muchas partes de la Biblia donde habla de personas que ayunaron mucho tiempo. Hubo gente que ayunó 70 años, o sea, toda su vida ellos ayunaban algunos días de la semana. Y al final Dios les dijo que ese ayuno no servía, porque muchas veces nosotros ayunamos y lo hacemos para que la gente nos vea, o ayunamos y no sabemos ni por qué estamos ayunando, solamente porque en nuestra iglesia dijeron que había que ayunar, nosotros ayunamos. Pero Dios les dice que estaban aguantando hambre todo ese tiempo porque ellos no sabían por qué hacían el ayuno. Tenemos que saber que cuando ayunamos tenemos que orar mucho y hacer un sacrificio a Dios para que Él mire nuestro ayuno, para que Él cambie nuestra vida, para que Él supla su necesidad. Porque hay muchas cosas por las que nosotros podemos ayunar. El ayuno va acompañado de la oración. El objetivo de ayunar es tener un encuentro cercano con Dios, no solo cuando tengamos una necesidad, sino cuando hay un deseo profundo de cada uno de nosotros por conocerlo. Debemos remover todo lo que no nos deja servir a Dios o todo lo que nos aleja de Dios de nuestra vida. Humillarse es un requisito fundamental. Tenemos que tener en cuenta eso. Saber que no es con nuestras fuerzas. Nosotros tenemos que, cuando nosotros hacemos un sacrificio a Dios, en la Biblia hay una parte que dice que no solo de pan vive el hombre. Nosotros tenemos que entender que todas las cosas que hagamos en esta tierra no es con tus fuerzas, no es con mis fuerzas, no es porque yo puedo, no es porque yo soy inteligente, no es porque yo hice las cosas. Tenemos que saber que es porque Dios lo hace en ti, es porque Dios te da la fuerza, es porque Dios te ayuda a hacer las cosas. No debemos hacer ayuno para que el hombre lo sepa. Mateo 6:16 dice: cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste, como los que dan espectáculo, y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Muchas veces nosotros queremos que todo el mundo se dé cuenta de lo que andamos haciendo. Queremos que todo el mundo sepa que ando ayunando hoy o que yo oré ahora. Todo lo hacemos para los demás porque mucho buscamos la aprobación de los demás. Yo les digo que ellos han recibido ya su premio. Cuando tú ayunes, lávate la cara y perfúmate el cabello, porque no son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará en público.
Tenemos que entender que cuando nosotros hacemos algo desde nuestro corazón, solo para Dios, Él lo ve y Él nos premia. Tantas veces nosotros miramos personas y decimos, porque ese hombre o esa mujer está tan prosperada? Pero ¿y si no está en iglesia o no lo vemos en las cosas de Dios? Pero nosotros no lo vemos. Y Dios sabe cómo es la vida de esa persona. Dios sabe si esa persona hace caridad, Dios sabe si esa persona ayuna, si esa persona ora mucho. Solamente Dios y esa persona deben saberlo. Porque cuando ayunes, tenemos que hacerlo en lo secreto para que Dios nos recompense en público. Eso era lo que le pasaba a esos hombres. Ellos ayunaron mucho tiempo, pero ellos realmente no estaban ayunando porque no le entregaron el sacrificio a Dios. Ellos solo estaban aguantando hambre. Y se imaginan qué difícil hacer algo, uno que cree que está bien y que al final te digan, no valía para nada. Tenemos que aprender que el ayuno es un sacrificio y debemos humillarnos a Dios. Cuando estamos en prosperidad, no debemos olvidarnos de Dios, nunca. Porque Dios tiene el control de todo y Él te puede quitar tus hijos, Él te puede quitar tu trabajo, tu familia, tú puedes perder muchas cosas si tú cuando estás en prosperidad te olvidas de Dios. Yo conozco muchas personas que han puesto en primer lugar a sus hijos y que sus hijos son el centro de su vida y que sus hijos son todo y que por sus hijos no van a la iglesia, por sus hijos ellos no oran, por sus hijos ellos no tienen tiempo para Dios y Dios se los ha quitado. Tenemos que comprender que todo lo de esta vida es pasajero. No puedes poner tú en primer lugar a tus hijos o a tu esposo o a tu esposa o a tu familia en primer lugar antes que a Dios. O el dinero o ir a jugar fútbol o estar en el teléfono y decir que no tienes tiempo para Dios. Porque sí tenemos el tiempo. Muchas veces lo que nos pasa es que tenemos otros dioses primero o que tenemos otras cosas en primer lugar y a Dios lo hemos dejado hasta abajo. Seamos inteligentes, pongamos a Dios como prioridad antes de que Él nos vaya a quitar las cosas que nosotros tenemos como prioridad. Porque yo estoy segura de que si tú, cuando tienes todo, cuando estás bien, cuando estás próspera, cuando estás feliz, cuando tú no tienes necesidad alguna de cosas materiales, estás bien de salud, tu familia está bien. Si tú en ese momento pones a Dios en primer lugar, yo te aseguro que aún estando bien, tu vida va a mejorar muchísimo. Pero si tú le quitas a Dios el primer lugar por las cosas que Él mismo te ha dado, Él te las va a quitar. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no puede hacer nada. Tenemos que saber que Dios es nuestro torrente, Él es la fuente de agua viva. Con Él lo tenemos todo. Tú puedes dejar a tu padre, a tu madre, todo puedes dejar. Y si sigues a Dios, tú vas a tener todo. Y vas a tener ese gozo que el mundo no te da realmente. Tenemos que tener un corazón humillado para que Dios no venga y nos quite cosas que sabe que nosotros tenemos en primer lugar. En la Biblia habla muchas veces de cuando la gente ayunaba. Y tenemos que saber que podemos ayunar cuando estamos tristes. Joel 2:12 dice, Yahvé, vuelvan a mí con todo corazón, ayuno y llantos y lamentos. Cuando ustedes estén tristes, busquen a Dios, ayunen y oren mucho y Dios los va a levantar a ustedes. Cuando hay muerte, muchas veces nuestro mismo cuerpo invoca el ayuno. Muchas veces a nosotros decimos, ay no, se me quitó el hambre porque me siento de esta manera, porque alguien cercano a mí se murió. Tenemos que saber que en Israel, dice que el pueblo de Israel lloró y ayunó por la muerte de 18,000 soldados. Imagínense, ellos al ver que en la guerra tanta gente estaba muriendo, ellos se pusieron a orar y ayunar para que el Señor los ayudara a salir de esa situación tan difícil. En la enfermedad podemos ayunar. Yo conozco mucha gente que se ha sanado, conozco en especial una mujer, que ella ayunó 3 días
Y le estoy hablando de este tiempo, ¿va? No de del antiguo, no de antes, sino en este tiempo. Esa mujer ayunó 3 días y Dios la sanó de sus ojos. Ella no se lo pidió, ella ni siquiera sabía que estaba tan enferma. Dios la sanó de sus ojos, de sus huesos, de sus piernas, de todas las enfermedades que ella tenía. ¿Te imaginas lo poderoso que es el ayuno? Cómo tú conectas con Dios y Dios cómo suple tus necesidades en todas las áreas cuando tú ayunas. En la enfermedad tú puedes ayunar. Si tú necesitas sanación, haz ayuno y oración. Cuando hay necesidad, problemas, también tú debes ayunar. Todos recordamos la historia de Jonás. En el capítulo 3, versículo 5 dice, los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. Estas personas sabían que si ayunaban a Dios, Dios iba a salvar su pueblo. Imagínense, ayunaron ellos, ayunaron los más pequeños, ayunaron hasta los animales para que Dios salvara esa nación. Dios puede salvar nuestra nación también. Muchas veces nosotros no ponemos a Dios como primer lugar. Y yo estoy segura que si todos nos unimos en ayuno y oración por Honduras, yo estoy segura que Dios haría cosas grandes. Pero hemos dejado de caer a Honduras en la fe, lo hemos dejado de caer en tantas cosas que realmente no nos importa ponerle a Dios en sus manos este país, cuando sabemos que tantas cosas malas están pasando en el mundo. Honduras realmente ha decaído mucho y nosotros como conocedores tenemos que ayunar y orar no solo por Honduras, sino por nuestras familias, para que el Señor nos dé inteligencia, para que la gente en esas fechas que estamos que vienen las elecciones sepan pensar, para que no dejemos que el diablo arrebate tantas vidas en este tiempo. Hay muchas profecías y Dios ha hablado mucho de lo que va a pasar. Y Él dice que ayunemos y oremos para que los ángeles de Dios vengan a pelear las batallas que nosotros no podemos pelear. Porque yo les aseguro que si mucha gente muere en este noviembre, mucha gente se va a ir al infierno. Mucha gente se va a ir al infierno por pelear luchas que no podemos pelear. Porque nuestra lucha es contra otros. No es contra mi hermano, no es contra mi hermana, no es contra mi vecino, no es contra la demás gente. Nuestra lucha es espiritual. Y tenemos que saber que nuestros problemas, 2 Corintios 23 dice, Josafat tuvo miedo. Acuérdense que Josafat estaba en un tiempo donde venía la guerra. Y él consultó a Yahvé. Él no se puso a buscar los mejores soldados, él no se puso a ver qué hacía, él consultó a Yahvé, a Dios, y ordenó ayuno a todo Judá. Judá también era una nación como Honduras. Y este hombre, en su sabiduría, él tenía miedo, pero él sabía que con Dios, él era invencible. Tenemos que saber que en nuestro pecado, cuando nosotros tengamos un pecado que a nosotros sea muy difícil o dejarlo, o sea muy difícil arrepentirnos de eso, tenemos que saber que 1 Samuel 7:6 dice, se reunieron en Mizpa, sacaron agua, la que derramaron delante de Yahvé, y ayunaron todo el día, porque reconocían que habían pecado contra Yahvé. Y Dios dice que si tú ayunas, que si tú oras, Él va a perdonar tu pecado. Porque eso decía la primera lectura. Decía, y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, ora y busca mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Yo entonces los oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estas eran las cosas las situaciones donde ustedes pueden ayunar o orar. Cuando estén tristes, cuando tengan ansiedad, depresión, tristeza porque alguien les hizo algo, cuando haya muerte, cuando hay enfermedad, cuando hay necesidad, cuando hay un problema y cuando hay pecado, ustedes pueden ayunar.
Y si en su vida no está pasando nada de eso, entonces ayunen para que tengan una mejor conexión con Dios, para que sea un encuentro más cercano y más lindo con Dios. Para las personas que servimos, para las personas que hablamos de Dios, para las personas que oramos por los demás, para las personas que son líderes de una iglesia, para las personas que son servidores, tenemos que saber que debemos prepararnos espiritualmente, orando y ayunando, para que Dios nos use. Porque para tener éxito debemos estar activos sirviendo a Dios. Porque nuestra lucha es espiritual. Nosotros muchas veces creemos que estamos luchando contra el vecino o creemos que estamos luchando contra los padres, contra sus hijos o viceversa. Pero tenemos que entender que nuestra lucha no es con el hombre, nuestra lucha es espiritual y que espiritualmente tenemos que estar fuertes, orando y ayunando. Ayunar es muy importante. Ayunar es muy importante. El pueblo de Israel sabía que si ayunaba iba a vencer, que si ayunaba iba a salir de la tristeza, que si ayunaba iba a sanar, que si ayunaba se iba a acabar su necesidad, que si ayunaba Dios le iba a perdonar su pecado. El resultado del ayuno, que eso es lo que todos queremos ver, es la manifestación en mi vida, en tu vida. Cuando tú ayunas hay muchas cosas positivas, porque el Señor, tú puedes entregarle un ayuno al Señor sin necesidad de pedirle nada. Y el Señor, Él, como ya te conoce, como Él conoce tu vida, como Él conoce cada cabello de tu cabeza, entonces Él va a suplir tus necesidades y Él te va a utilizar a ti. Tenemos que comprender que el resultado del ayuno es ver la manifestación de Dios en mi vida, en tu familia, en tu iglesia, en la vida de quienes te rodean. Porque si tú ayunas, Dios va cambiando tu entorno y Dios te va ayudando. Realmente el ayuno no puede ser solo de comida. Tenemos que entender que tú puedes ayunar haciendo sacrificios de las cosas que más te cuesta dejar. Digamos que si, por ejemplo, yo soy muy enojada, yo puedo hacer un ayuno tratando de no enojarme la mitad de un día, si no aguanto todo un día. O si yo estoy muy apegada a las redes sociales y yo lo sé, yo puedo hacer un ayuno dejando el celular un día. Y Dios también ve eso, porque Él ve que tú estás sacrificándote y que tú quieres cambiar tu vida. Porque eso es lo más importante, que tú quieres cambiar tu vida. ¿Qué es el ayuno? Es un sacrificio, es una humillación, es un acto de abstenerse voluntariamente de alguna cosa que tú sepas que te daña o de alimentos y líquidos por un periodo de tiempo, entregándoselo a Dios y humillándonos, reconociendo que Él es todo y con Él no nos falta nada. Yo los invito a orar y ayunar por ustedes para que su vida espiritual mejore, para que el Espíritu Santo llegue a su vida, también por su familia, por Honduras, que está pasando esa situación difícil. Yo los invito a orar y ayunar. Y yo les aseguro que si Dios hoy me dio esta palabra a mí para decírselas a ustedes, yo les aseguro que si ustedes hacen eso, ustedes van a ver la mano de Dios poderosa en su vida actuando. Les invito a compartir esta transmisión para que ustedes también sean canal de bendición para otras personas. Muchas bendiciones.